Un músico sale de un concierto en la zona de Memphis. Son las 3 de la mañana y coge un taxi para que le lleve al hotel. De camino, por la carretera, ve una casa y le pregunta al taxista, oye, ¿y esa casa? Y el taxista le dice, es Graceland, es la casa de Elvis. Entonces de repente el músico dice, para, me bajo, voy a saltar la valla. El taxista dice, estás loco, son las 3 de la mañana, está lleno de perros, por cierto, que lo sepas, todos los alrededores. Y el músico dice, mira, ¿sabes qué? Voy a tener pocas oportunidades en la vida para hacer esto. Para que me bajo. Se baja, salta la valla, llega a la puerta, llama, nadie contesta. De repente oye una voz detrás suyo que le dice, oiga, perdona, ¿le puedo ayudar en algo? Dice, sí, estoy buscando a Elvis, querría ver a Elvis. Y la voz, que era un agente de seguridad, le dice, Elvis está en Las Vegas. Entonces el músico le dice, bueno, pues dígale que ha venido a verle Bruce Springsteen. Esta es una historia que escuché en el programa de Graham Norton de la BBC, un programa espectacular, y le conté luego esta historia a mi padre. Pero la manera en que yo la conté no tiene nada que ver en relación a cómo yo la vi. Porque en el programa de Norton era una entrevista, con lo cual ya sabías que el personaje era Bruce Springsteen y el presentador le dice, oye, ¿es verdad la historia tuya con Graceland? Y entonces dice, sí, pasó esto. Entonces, para mí la gracia de la historia está en el hecho de que es Bruce Springsteen quien va a casa de Elvis a las 3 de la mañana saltando una valla. Si tú eso ya lo sabes y simplemente acaba, oye, sí, llamé a la puerta, no estaba, el de seguridad me dijo que me fuera y me fui. No tiene la misma gracia. Si se lo hubiese explicado así a mi padre, no le hubiera llamado la atención. En cambio, ocultando este detalle hasta el final, cambiando la estructura de la historia, su percepción cambió totalmente. Entonces, el orden de los factores altera el producto. Otro ejemplo. Si yo digo, ayer jugué un buen partido, pero perdimos, la sensación es que soy negativo en relación al partido. Nos quedamos con el perdimos. En cambio, si lo digo al revés, ayer perdimos, pero jugué un buen partido, parece que soy positivo y nos quedamos con que jugué un buen partido. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo estructurar una historia. Bienvenidos al capítulo 9 de Ensudio 13. Bienvenidos a Ensudio 13, un espacio dedicado a la formación para emprendedores. De la creatividad al marketing, del crecimiento personal a las redes sociales. Ensudio 13 presenta consejos y soluciones gratuitas mediante nuestros vídeos, podcasts, artículos y entrevistas. Entra en www.ensudio13.com para suscribirte y recibir cada nuevo contenido directamente en tu correo electrónico. Y ahora, vamos con un nuevo contenido de Ensudio 13. Una cosa es la historia, los hechos en sí mismos, y otra cosa es cómo lo cuentas, ¿vale? Pensemos en películas que más o menos todos conocemos. Por ejemplo, Pulp Fiction. La vi 4 veces en el cine. Vale, todos conocemos más o menos los hechos que componen la historia, pero Tarantino lo que hace es desordenarlos de una manera compleja y presenta la historia de esta manera. Otra película, Memento, por ejemplo, cuenta todo a partir de la última escena de la película, la última secuencia. Entonces, después de esa última secuencia, explica la inmediatamente anterior, luego la inmediatamente anterior, y así hasta el principio. Entonces, una cosa es la historia y otra cosa es cómo la cuentan. Forrest Gump. Todos conocemos la historia, el director la cuenta a partir de Tom Hanks sentado en un banco, esperando el autobús, y él va recordando todo lo que sucede a lo largo de su vida. Otro ejemplo, podemos pensar en la estructura de nuestra historia como si fueran los invitados de tu boda. Tú piensa en las mesas que tienes en el banquete de tu boda. Y dices, bueno, esta es la mesa presidencial, aquí estarán, por ejemplo, los tíos de Marta. Muy bien, ¿cómo ordenas esa mesa? ¿Vas a ponerlos por parejas? ¿O vas a poner, por ejemplo, todos los chicos a un lado y todas las chicas a otra? Porque sentarlos de esa manera cambiaría totalmente su experiencia. Entonces, el orden altera el producto. Más allá, ¿qué pasa si cogemos a los abuelos de Marta y los sentamos con mis amigos? Otra vez, la experiencia sería totalmente distinta. Los invitados son los mismos, pero según la manera en que tú los ordenes,
el rollo va a cambiar de manera radical. Lo mismo pasa con los elementos que tenemos en nuestra historia. Los elementos son los siguientes. Si es vídeo, pues tú tienes unos planos que has grabado y un sonido que tienes. Si es una historia escrita, tienes unos personajes que has creado y unas acciones concretas que hacen estos personajes. Entonces, la manera en que tú ordenes estos elementos determinará la percepción que va a tener tu audiencia. Para pensar cómo vamos a crear la estructura de una historia que vamos a contar, podemos contestar muy fácilmente a 5 preguntas que ahora desarrollaremos. ¿Cuál es el objetivo de tu historia? ¿Cuál es el público objetivo? ¿Con qué elementos cuentas? ¿Qué elementos podrías añadir? Y 5, ¿dónde está la personalidad de tu historia? Vamos a ver, ¿cuál es el objetivo de tu historia? El objetivo es informar, es entretener, es emocionar. En función de cuál sea tu objetivo, puedes estructurar la historia de manera diferente. Si el objetivo es informar, pues probablemente cuanto más clara y obvia sea la estructura, mejor la va a poder entender tu audiencia. En cambio, si tu objetivo es sorprender, una estructura demasiado clara u obvia no te vaya a ayudar. Con lo cual, respondiendo a esta pregunta, ya puedes planear cómo estructurarla. Segundo, ¿cuál es tu público objetivo? No es lo mismo si tienes un público objetivo muy joven, por ejemplo, que probablemente apreciarán una estructura más alternativa, si quieres, que un público muy mayor, donde igual cosas demasiado idas de la olla pues no les vayan a encajar. No es lo mismo si tu audiencia son creativos publicitarios o si son contables en una conferencia. Entonces has de pensar cómo va a encajar mejor la estructura de tu historia en función del público objetivo. Tercero, ¿qué elementos tienes? Por ejemplo, si yo hago un vídeo, tengo este plano que estoy grabando y este sonido que estoy grabando. Vale, puedo jugar con eso. Eso no significa que lo tenga que utilizar conjuntamente, los puedo separar. Puedo utilizar una imagen por un sitio y un sonido por el otro. Es como los invitados de una boda. Que vengan los abuelos de Marta y mis amigos no significa que tengan que ir juntos ni que tengan que ir separados. Vamos a plantearlo. Vamos a ver cómo lo estructuramos para conseguir alcanzar mejor nuestro objetivo. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué elementos puedes añadir? En un vídeo de boda, por ejemplo, es fácil de pensar, pues voy a añadir música, obvio. Vale, pero por ejemplo, no se piensa, voy a añadir una voz en off externa a la boda que no tiene nada que ver con los invitados ni con los novios, la voy a poner yo, o la va a poner mi hija, que va a hablar de algo que le preocupa. Y voy a establecer un paralelismo entre lo que ella cuenta y lo que se ve en las imágenes. Entonces, no hay que descartar nada. Se pueden añadir siempre muchas cosas que pueden ayudarte a conseguir tus objetivos, especialmente si lo que quieres es romper con las estructuras habituales. En el caso de Instagram, tienes una foto, obviamente puedes pensar, pues voy a poner una frase para complementarla, perfecto. O al revés, tienes una frase, puedo pensar en una foto. Puedes ir siempre mucho más allá de eso. ¿Qué tienes a tu alcance? ¿Qué elementos puedes añadir para ir mucho más lejos en relación a tu historia? Y nos lleva a la última pregunta. Si tenemos en cuenta todo lo anterior, ¿dónde está la personalidad de la historia? ¿Dónde tiene más fuerza la historia? Teniendo en cuenta cuál es el objetivo, informar, entretener, emocionar. ¿Cuál es el público objetivo? Gente joven, es gente mayor, es un perfil determinado. ¿Qué elementos tengo y qué elementos puedo añadir? Sabiendo todo esto, ¿dónde está el elemento que tiene más fuerza? Para darle más importancia. A partir de aquí puedes decir, oye, lo pongo al principio, lo primero de todo, lo pongo al final de todo. En el ejemplo de Bruce Springsteen, por ejemplo, personalmente creo que la gracia está en saber que es un cantante súper famoso quien salta a la valla de Elvis. Por tanto, cuando le expliqué esta historia a mi padre, decidí dejar este elemento para el final de todo y acabar de una manera sorprendente, que es lo que yo quería, sorprenderle. Si hubiese querido informar, probablemente lo hubiese explicado de otra manera. Vamos a pasar todos estos contenidos por escrito en un PDF, añadiendo un par de tips adicionales solo para suscriptores. Para suscribiros podéis enviarme un correo a guille@ensudio13.com.
A los suscriptores les enviamos cada semana un link directo para que puedan escuchar el contenido nuevo de cada miércoles en Spotify o en iVoox o verlo a través de YouTube. Y es una manera de tenernos en contacto. Hemos creado, a raíz de uno de los podcasts recientes, hemos creado un grupo para madrugadores. Saludo a todos vosotros que esta mañana me habéis dado muchos ánimos, porque la he fastidiado queriendo hacer demasiadas cosas, no me ha salido bien, y el hecho de estar todos juntos ayuda, y eso es la gracia y el objetivo de este proyecto de Ensudio 13, que nos ayudemos unos a otros. Cuanto más podáis comentar, ayudarnos a distribuir todo esto, mucho mejor. Mientras tanto, podéis seguir viendo vídeos y escuchando podcast en Ensudio 13.